El millonario director general esperaba un divorcio tranquilo, hasta que su ex llegó con un recién nacido. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia, y cuando termines, deja tu puntuación del 0 al 10. Y no olvides seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora, disfruta de cada detalle. Miles Hawthorne se ajustó la chaqueta de su traje color gris marengo mientras cruzaba las puertas de cristal del bufete de abogados Morrison y Associates. A sus 35 años, se movía con la seguridad silenciosa de un hombre que había construido un imperio tecnológico desde la nada. Su presencia exigía atención sin necesidad de pedirla. Su cabello castaño claro estaba perfectamente peinado, y su barba, cuidadosamente recortada, enmarcaba una mandíbula que rara vez se suavizaba en algo parecido a la vulnerabilidad. El sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales de suelo a techo del rascacielos de San Diego, proyectando sombras geométricas sobre el vestíbulo de mármol. Miles miró su Rolex. 9:47 de la mañana. 13 minutos antes. Como siempre. Se suponía que esta sería solo otra cita, otro ítem que tachar de su meticulosa agenda, firmar los papeles, darse la mano y seguir adelante. 10 meses. Ese era el tiempo que había pasado desde que él y Sloan acordaron poner fin a su matrimonio. 10 meses desde que se sentaron en la cocina de su casa en Hillcrest, con 2 tazas de café intactas enfriándose entre ellos, y reconocieron lo que ambos sabían desde hacía años. Se habían convertido en extraños que compartían la misma dirección. El viaje en ascensor hasta el piso 12 pareció más largo de lo habitual. Miles observó su reflejo en las puertas de acero pulido, recordando la última conversación real que había tenido con su futura exmujer. No hubo gritos, ni acusaciones dramáticas, solo una honestidad tranquila y devastadora sobre cómo habían dejado que sus vidas tomaran rumbos diferentes. La recepcionista, una mujer de unos 50 años con ojos amables, sonrió cuando él se acercó. Señor Hawthorne, la señora Carter ya está aquí. Sala de conferencias B, al final del pasillo. Miles asintió, con pasos medidos y deliberados mientras se dirigía hacia lo que suponía sería el capítulo final de su matrimonio. Había ensayado este momento en su mente, cortesía profesional, quizás incluso una breve conversación sobre la división de los últimos activos compartidos. ¿Limpio? ¿Simple? Indoloro. Empujó la puerta de la sala de conferencias y se quedó helado. Sloan estaba sentada en el extremo de la mesa de caoba, con su cabello rubio miel cayendo lacio sobre sus hombros. Tal como recordaba, llevaba un suave suéter crema que parecía hacer que sus ojos azules fueran aún más brillantes, aunque había signos sutiles de agotamiento alrededor de ellos, sombras tenues que no estaban allí hace 10 meses. Pero no fue la apariencia de Sloan lo que lo detuvo en seco. Fue el pequeño bulto que sostenía contra su pecho envuelto en una manta azul pálido. Un bebé. El aire pareció abandonar la habitación de golpe. Miles sintió como su compostura cuidadosamente construida se resquebrajaba mientras sus ojos se movían del rostro de Sloan a la pequeña forma en sus brazos, y luego de vuelta. Su mano permaneció congelada en el pomo de la puerta. «Hola, Miles», dijo Sloan en voz baja, con esa voz que conservaba la misma fuerza suave de la que una vez se enamoró. Se movió ligeramente, ajustando la posición del bebé con la naturalidad de alguien que llevaba semanas haciéndolo. «Tú». La voz de Miles se quebró. Se aclaró la garganta y entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí con cuidado deliberado. «¿Tuviste un bebé?» «Sí». La palabra quedó suspendida entre ellos como un puente que ninguno sabía cómo cruzar. Miles se movió lentamente hacia la mesa, con los ojos fijos en la pequeña cara visible sobre la manta azul. Incluso desde la distancia podía ver las facciones del bebé. La nariz diminuta. La forma en que su puño pequeño se curvaba cerca de su mejilla. ¿Cuándo? La pregunta salió más áspera de lo que pretendía. Hace un mes, la respuesta de Sloan fue práctica, como si estuviera discutiendo el clima en lugar de anunciar la existencia de un hijo del que Miles no sabía nada. Miles se hundió en la silla frente a ella, su mente corriendo a través de cálculos, posibilidades, implicaciones. ¿Y no pensaste en decírmelo? Por primera vez desde que entró en la habitación, algo parpadeó en la expresión de Sloan. No era exactamente ira, sino algo más afilado que la calma que había estado manteniendo. ¿Decirte qué exactamente?
Ajustó al bebé de nuevo, y Miles captó un destello de ojos grises que parecían casi familiares. ¿Que estaba embarazada? ¿Que pasé 9 meses preguntándome si aparecerías por obligación en lugar de por un interés genuino? ¿Que pasé por 36 horas de parto con complicaciones pensando en cómo solías decir que no estabas listo para tener hijos? Cada palabra aterrizó con precisión quirúrgica. Miles abrió la boca para responder, luego la cerró de nuevo reconociendo la verdad en lo que ella había dicho. ¿Cuántas veces había desviado las conversaciones sobre formar una familia? ¿Cuántas veces había insistido en que su empresa necesitaba más de su atención? ¿Que debían esperar hasta que las cosas fueran más estables? ¿Cómo se llama? Preguntó Miles en su lugar, con la voz apenas por encima de un susurro. Noah. La ternura en la voz de Sloan cuando dijo el nombre fue inconfundible. Noah James. James. El segundo nombre de Miles. Su garganta se apretó inesperadamente. El bebé se movió en los brazos de Sloan haciendo un sonido suave que era de alguna manera frágil y exigente a la vez. Miles observó cómo ella comenzaba instintivamente un suave movimiento de balanceo, todo su ser enfocado en la pequeña vida que sostenía. ¿Sloan? Comenzó Miles, luego se detuvo. ¿Qué podía decir posiblemente? ¿Qué palabras existían para este momento, para esta revelación que cambiaba todo lo que creía saber sobre los últimos 10 meses? Ella levantó la vista hacia él entonces, mirándolo realmente por primera vez desde que había entrado en la habitación. Sé lo que estás pensando. Pero antes de que preguntes, sí, es tuyo. Y no, no necesito nada de ti. La certeza en su voz, la forma en que lo dijo sin vacilación ni actitud defensiva, lo golpeó más fuerte de lo que cualquier acusación podría haberlo hecho. Esto no era manipulación ni una estratagema para la reconciliación. Era simplemente una mujer declarando hechos. Miles estudió el rostro dormido de Noah, buscando rasgos familiares. La barbilla del bebé tenía un ligero hoyuelo que le recordaba a su propio padre. Había algo en la forma de sus orejas, la manera en que su cabello crecía en un pequeño remolino en la coronilla. Los papeles del divorcio, dijo Miles de repente, recordando por qué se suponía que estaban allí. Pueden esperar, respondió Sloan. Algunas cosas son más importantes que los horarios. Como si hubiera sido invocado por sus palabras, su abogado, David Morrison, llamó y entró en la habitación. Echó un vistazo a la escena, Miles sentado rígido en su silla, Sloan sosteniendo un bebé, los documentos de divorcio intactos esparcidos sobre la mesa, y rápidamente se excusó diciendo que necesitaba reprogramar la cita. Cuando la puerta se cerró tras él, Miles y Sloan se quedaron solos con el peso de 10 meses de silencio y una verdad de un mes de edad que lo cambiaba todo. No sé qué decir, admitió Miles, sintiendo que las palabras eran inadecuadas incluso mientras las pronunciaba. Entonces no digas nada, respondió Sloan. Solo siéntate con esto por un momento. Siéntate con el hecho de que mientras tú construías tu imperio, yo estaba construyendo algo completamente diferente. Noah hizo otro pequeño sonido y la atención de Sloan volvió inmediatamente a él. Miles observó el intercambio, la forma en que ella parecía entender exactamente lo que el bebé necesitaba, el ritmo natural de su conexión. Por primera vez en meses, Miles Hawthorne, CEO de una de las empresas de tecnología educativa más exitosas de California, no tenía absolutamente ninguna idea de cuál debería ser su siguiente paso. ¿Qué harías tú si descubrieras que tienes un hijo que nunca supiste que existía? El silencio en la sala de conferencias se extendía entre ellos como un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. Miles se encontró estudiando cada detalle del rostro de Noah, buscando piezas de sí mismo en las diminutas facciones. La respiración del bebé era tan suave que era casi imperceptible, su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo que parecía anclar los pensamientos caóticos que giraban en la mente de Miles. Sloan se movió en su silla, y el movimiento atrajo la atención de Miles de nuevo hacia su rostro. Se veía diferente, no solo cansada, sino transformada de una manera que él no podía nombrar del todo. Había una fuerza en su postura que no había estado allí durante su matrimonio, una confianza tranquila que provenía de navegar algo profundo enteramente por su cuenta. La preeclampsia, dijo Miles de repente, recordando sus palabras anteriores. Dijiste que el parto fue complicado. La expresión de Sloan se tensó casi imperceptiblemente. Mi presión arterial se disparó durante el parto.
Tuvieron que hacer una cesárea de emergencia. Hizo una pausa, su mano moviéndose instintivamente para descansar protectoramente sobre la espalda de Noah. Estuve sola durante todo el proceso. Las palabras golpearon a Miles como un golpe físico. Trató de imaginar a Sloan en una habitación de hospital, enfrentando complicaciones médicas y la experiencia abrumadora de convertirse en madre sin nadie a su lado. La imagen hizo que algo se retorciera dolorosamente en su pecho. ¿Tu hermana?, preguntó Miles recordando al único familiar cercano de Sloan. Emma vive en Portland ahora. Vino una semana después de que naciera Noah, pero tiene su propia familia. La voz de Sloan permaneció firme, pero Miles captó el trasfondo de agotamiento. Me las arreglé. Las mujeres hacen esto solas todo el tiempo. Miles se reclinó en su silla, pasándose una mano por el cabello. ¿Sloan? Si lo hubiera sabido. ¿Habrías hecho qué? Lo interrumpió ella, sus ojos azules encontrándose directamente con los de él por primera vez. ¿Correr al hospital? ¿Sostener mi mano? ¿Fingir que todo entre nosotros estaba bien solo porque había un bebé de por medio? Las preguntas no eran acusatorias, pero cortaban profundamente de todos modos. Miles se dio cuenta de que no tenía buenas respuestas. ¿Habría estado allí por un interés genuino o simplemente porque era lo responsable? Noah se agitó en los brazos de Sloan, haciendo un pequeño maullido. Sin pensarlo, Miles se inclinó ligeramente hacia adelante, observando cómo los ojos del bebé se abrían. De hecho, eran grises, pero no el gris claro de los ojos de Sloan. Estos eran más oscuros, más complejos. El mismo tono que Miles veía en el espejo cada mañana. Tiene tus ojos, dijo Sloan en voz baja, siguiendo la mirada de Miles. Miles sintió que se le cortaba la respiración. Una cosa era preguntárselo, otra tener la confirmación dicha tan simplemente. «¿Y tu nariz?», respondió él, sorprendido por lo natural que se sentía la observación. Una pequeña sonrisa tocó la comisura de la boca de Sloan, la primera calidez genuina que había visto de ella desde que entró en la habitación. Todo el mundo dice que los bebés parecen pequeñas patatas a esta edad, pero juro que hace expresiones que me recuerdan a ti, especialmente cuando se concentra en algo. La intimidad de la observación tomó a Miles por sorpresa. Allí estaba su exmujer, describiendo los rasgos de personalidad de su hijo que lo conectaban con un padre que el bebé nunca había conocido. El peso de esa comprensión se asentó sobre él como una manta pesada. ¿Puede? Miles comenzó y luego se detuvo, incierto de los límites en esta situación surrealista. ¿Puedes qué?, preguntó Sloan suavemente. ¿Puedo sostenerlo? Sloan estudió su rostro durante un largo momento. Miles sintió como si ella estuviera viendo más allá de su compostura cuidadosamente mantenida, hacia algo más vulnerable debajo. Finalmente, asintió. Sostén su cabeza, instruyó ella, mientras transfería cuidadosamente a Noah a los brazos de Miles. En el momento en que Noah se acomodó contra su pecho, Miles entendió por qué la gente hablaba de experiencias que cambian la vida en términos tan dramáticos. El bebé era imposiblemente ligero e increíblemente sólido al mismo tiempo, su calor filtrándose a través de la suave manta. Los ojos de Noah se abrieron de nuevo, pareciendo enfocarse en el rostro de Miles con una intensidad que se sentía casi sabia. «Hola», susurró Miles, con la voz ronca por una emoción que no podía nombrar. La pequeña mano de Noah se liberó de la manta, sus dedos extendiéndose en lo que parecía un gesto deliberado. Sin pensarlo, Miles extendió su propio dedo, y la mano de Noah se cerró alrededor de él con una fuerza sorprendente. El agarre era firme y confiado, y deshizo algo fundamental en el pecho de Miles. Este era su hijo, su niño, una persona que existía en el mundo debido a las elecciones que él y Sloan habían hecho, decisiones que habían llevado a esta perfecta y abrumadora responsabilidad que ahora dormía pacíficamente en sus brazos. «Es hermoso», dijo Miles. Las palabras se sentían inadecuadas para la inundación de emociones que corrían a través de él. «Lo es», estuvo de acuerdo Sloan. «También es agotador, exigente y no tiene absolutamente ningún respeto por los horarios de sueño». A pesar de todo, Miles se encontró sonriendo. «Suena familiar, ¿verdad?», preguntó Sloan, y había algo casi juguetón en su tono. Miles levantó la vista del rostro de Noah para encontrar a Sloan mirándolo con una expresión que no podía descifrar del todo.
Quería decir que parece que tiene opiniones fuertes, como su madre y su padre, respondió Sloan. Deberías ver lo decidido que se pone cuando tiene hambre, muy parecido a un CEO en sus demandas de atención inmediata. Cayeron en un silencio cómodo, ambos observando a Noah dormir. Miles se maravilló de lo natural que se sentía esto a pesar de las circunstancias extraordinarias. Sostener a su hijo parecía acallar el constante parloteo mental que generalmente llenaba su cabeza, el flujo interminable de decisiones comerciales, planificación estratégica y proyecciones futuras que normalmente ocupaban sus pensamientos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Miles finalmente. Sloan guardó silencio durante tanto tiempo que él pensó que tal vez no respondería. Cuando finalmente habló, su voz fue cuidadosa, medida. No lo sé. No planeaba que esta conversación sucediera hoy. ¿Pero lo trajiste aquí?, señaló Miles suavemente. No tenía con quién dejarlo, respondió Sloan. Mi niñera canceló esta mañana y no podía reprogramar con David otra vez. Pensé que tal vez. Se apagó, sacudiendo la cabeza. ¿Tal vez qué? Tal vez era hora de que lo supieras. Tal vez estaba cansada de llevar este secreto yo sola. Ella lo miró a los ojos. Tal vez quería ver cómo reaccionarías. Miles bajó la vista hacia Noah, luego volvió a mirar a Sloan. ¿Y cuál es tu evaluación? Lo sostienes como si se fuera a romper, observó Sloan. Pero no has intentado devolverlo. Era verdad. A pesar de su nerviosismo inicial, Miles se sentía reacio a soltar esta conexión tangible con una parte de su vida que nunca había imaginado. Noah parecía perfectamente contento en sus brazos, y Miles se encontró preguntándose qué otros momentos como este ya se había perdido. Quiero hacer una prueba de paternidad, dijo Miles en voz baja. Sloan asintió sin dudarlo. Esperaba que lo hicieras. No porque dude de ti, aclaró Miles rápidamente, sino porque necesito saberlo con certeza antes de. ¿Antes de qué? Miles miró el rostro pacífico de Noah, luego volvió a mirar a Sloan. Antes de averiguar cómo ser su padre. 3 días después, Miles se encontró sentado en su oficina de esquina en el piso 32 del edificio Hawthorne Technologies, mirando un sobremanila que había estado evitando durante la última hora. Los resultados de la prueba de ADN habían llegado esa mañana por mensajería, pero cada vez que intentaba cogerlo, algo lo detenía. A través de sus ventanales de piso a techo, la bahía de San Diego se extendía en un azul brillante, salpicada de veleros que parecían juguetes desde esa altura. Era el tipo de vista que generalmente lo anclaba a tierra, recordándole lo lejos que había llegado desde el apartamento estrecho donde había programado su primer software educativo hacía 15 años. Hoy, se sentía como una barrera entre él y el mundo real de abajo. Su asistente había reprogramado sus reuniones de la tarde sin hacer preguntas cuando él había pedido tiempo a solas. Sara había trabajado para él el tiempo suficiente para reconocer cuando su jefe, habitualmente imperturbable, necesitaba espacio para pensar. El teléfono de Miles vibró con un mensaje de su socio, David Chen. ¿Todo bien? ¿Te perdiste la revisión trimestral? Escribió rápidamente, asunto familiar. Nos ponemos al día mañana. Asunto familiar. Las palabras se sentían extrañas en sus dedos. Durante la última década, su familia había consistido en colegas de trabajo y la cena ocasional con sus padres en su comunidad de jubilados de La Joya. Ahora existía la posibilidad de algo completamente diferente. El sobre parecía burlarse de él desde el borde de su escritorio. Dentro estaba la confirmación del cambio más significativo que su vida había tomado jamás, o el alivio de una responsabilidad para la que no estaba seguro de estar listo. No estaba seguro de qué resultado le asustaba más. La puerta de su oficina se abrió sin llamar, lo que significaba que solo una persona había pasado por alto el control de Sara. «Te ves fatal», dijo su hermana menor, Rebecca, acomodándose en la silla de cuero frente a su escritorio. A los 32 años, era una pediatra exitosa en el hospital infantil, con el cabello oscuro de su padre y la manera directa de hablar de su madre. «Buenas tardes a ti también», respondió Miles, moviéndose instintivamente para cubrir el sobre con una pila de informes. Los ojos agudos de Rebecca no se perdieron nada. «¿Qué es eso que estás escondiendo?». Miles suspiró, dándose cuenta de que no tenía sentido desviarse. Rebecca siempre había sido capaz de leerlo mejor que nadie.
Resultados de una prueba de ADN. Sus cejas se dispararon hacia arriba. ¿Perdona? Sloan tuvo un bebé. Hace un mes. Lo trajo a nuestra reunión de divorcio el lunes. Rebecca lo miró fijamente durante 10 segundos completos antes de encontrar su voz. ¿Tuvo a tu bebé y no te lo dijo? Eso es lo que estamos tratando de determinar. Miles hizo un gesto hacia el sobre. ¿Científicamente? Miles. La voz de Rebecca adoptó el tono paciente que solía reservar para explicar procedimientos médicos complejos a padres preocupados. ¿Qué te dice tu instinto? La pregunta lo tomó por sorpresa. En los negocios, Miles confiaba en los datos, la investigación de mercado y las proyecciones cuidadosamente analizadas. Los presentimientos eran para emprendedores que no hacían su tarea. Pero cuando pensaba en sostener a Noah, en esos ojos grises que parecían mirar a través de él. Tiene mis manos, dijo Miles en voz baja. Los mismos dedos largos. Y hay una pequeña marca de nacimiento en su hombro izquierdo, con forma de luna creciente. En el mismo lugar que tengo la mía. La expresión de Rebecca se suavizó. La marca de nacimiento de los Hawthorne. Papá también la tiene. Lo sé. Entonces, ¿por qué no has abierto los resultados? Miles se reclinó en su silla, sintiéndose de repente agotado a pesar de no haber hecho nada más que pensar durante 3 días. Porque una vez que lo sepa con certeza, todo cambia, mis responsabilidades, mis prioridades, toda la estructura de mi vida. ¿Y si no es tuyo? La pregunta lo golpeó inesperadamente fuerte. Miles se dio cuenta de que en algún lugar de los últimos 3 días había comenzado a esperar que los resultados fueran positivos. La posibilidad de no ser el padre de Noah ahora se sentía como una pérdida en lugar de un alivio. Entonces vuelvo a la vida que tenía antes del lunes, dijo Miles. Pero las palabras se sentían vacías. Rebecca lo estudió con la mirada analítica que había heredado de su padre científico. ¿Quieres eso? ¿Volver? Antes de que Miles pudiera responder, sonó su teléfono. El nombre de Sloan apareció en la pantalla y su ritmo cardíaco se aceleró inmediatamente. Contesta, articuló Rebecca, recostándose en su silla con evidente curiosidad. Miles descolgó al tercer tono. ¿Hola? ¿Miles? La voz de Sloan sonaba tensa, cansada de una manera que iba más allá del agotamiento normal de una madre primeriza. Siento molestarte en el trabajo, pero no ha estado irritable toda la mañana y creo que podría estar enfermándose. Su temperatura está ligeramente elevada y no quiere comer. La preocupación en su voz desencadenó una respuesta protectora inmediata en Miles que lo sorprendió. ¿Has llamado a su pediatra? Tengo una cita a las 3 pero... Hizo una pausa y él pudo escuchar a Noah llorando de fondo. Sé que esto es probablemente presuntuoso, pero ¿querrías venir? Quiero decir, si los resultados de la prueba muestran lo que creemos que mostrarán, probablemente deberías conocer a su médico de todos modos. Miles miró a Rebecca, que le hacía gestos alentadores desde su silla. ¿Dónde es tu cita? Hospital infantil. Con la doctora Martínez en la clínica pediátrica. Los ojos de Rebecca se abrieron y comenzó a agitar las manos más frenéticamente. Es mi hospital, susurró. Elena Martínez es excelente. Estaré allí, le dijo Miles a Sloan. ¿Qué piso? Después de obtener los detalles, Miles colgó y se volvió hacia su hermana. ¿Conoces a la doctora Martínez? Es una de las mejores pediatras de la ciudad. Muy minuciosa. Genial con padres ansiosos. Rebecca hizo una pausa significativa. ¿Y padres ansiosos? Miles se levantó agarrando su chaqueta del respaldo de su silla. El sobre permaneció en su escritorio, olvidado ante preocupaciones más inmediatas. ¿No vas a abrir eso primero? Preguntó Rebecca. Miles miró de nuevo los resultados de la prueba y luego su reloj. No importa lo que diga eso. Un bebé que podría ser mi hijo necesita atención médica. Y su madre me pidió que estuviera allí. La señorita Rebecca sonrió, con la misma expresión que había usado cuando eran niños y estaba orgullosa de algo que él había hecho. Eso es lo más paternal que has dicho desde que comenzó toda esta situación.
Probablemente voy a ser terrible en esto, admitió Miles mientras caminaban hacia el ascensor. La mayoría de los padres lo son al principio, respondió Rebecca. Los que se preocupan por hacerlo bien generalmente lo descubren. Mientras el ascensor descendía hacia el garaje, Miles se dio cuenta de que, por primera vez en su vida adulta, corría hacia algo que no tenía nada que ver con el éxito empresarial o la ganancia financiera. Se apresuraba para estar presente ante la necesidad de otra persona. Alguien pequeño y vulnerable que podría estar contando con él. El sobre arriba podía esperar. Algunas cosas, comenzaba a entender, eran más importantes que tener todas las respuestas antes de actuar. 20 minutos después, Miles cruzó las puertas automáticas del hospital infantil, sus zapatos de vestir resonaban contra los suelos pulidos mientras buscaba la clínica pediátrica. En algún lugar de este edificio, Sloan probablemente estaba caminando de un lado a otro con un bebé llorando, preocupada y sola a pesar de estar rodeada de profesionales médicos. Aceleró el paso, sin cuestionarse ya por qué estar allí se sentía tan urgentemente importante. Miles encontró a Sloan en la sala de espera pediátrica, paseando lentamente cerca de las ventanas con Noah presionado contra su hombro. Incluso desde el otro lado de la habitación, podía escuchar el llanto angustiado del bebé, un sonido que parecía atravesarlo directamente y activar algún instinto protector primitivo que no sabía que poseía. Sloan levantó la vista cuando él se acercó, el alivio parpadeando en sus rasgos cansados. Llevaba un suéter azul marino simple y jeans, su cabello rubio miel recogido en una coleta desordenada, y había líneas de estrés alrededor de sus ojos que la hacían parecer más joven y más vulnerable de lo que recordaba. Gracias por venir, dijo, teniendo que levantar un poco la voz sobre el llanto de Noah. Sé que todo esto es complicado. ¿Cómo está? Preguntó Miles, su atención enfocándose inmediatamente en el pequeño bulto en sus brazos. Tiene 38.3 de fiebre y ha estado rechazando su biberón toda la mañana. La doctora Martínez nos hizo un hueco temprano, Sloan se mecía suavemente mientras hablaba, el movimiento automático y practicado. Probablemente estoy exagerando, ansiedad de madre primeriza y todo eso. No estás exagerando, dijo Miles con firmeza. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. La certeza en su voz pareció sorprenderlos a ambos. Miles no podía recordar la última vez que había hablado con tal convicción sobre algo fuera de su área de experiencia, pero ver la preocupación de Sloan había desencadenado una resolución inesperada. El llanto de Noah se intensificó y la compostura de Sloan comenzó a romperse ligeramente. He intentado todo, alimentar, cambiar, envolver, contacto piel con piel. Nada funciona. Sin pensarlo demasiado, Miles extendió los brazos. ¿Puedo? Sloan dudó solo un momento antes de transferir cuidadosamente a Noah hacia él. El llanto del bebé continuó, pero Miles podía sentir el calor de su pequeño cuerpo, el aleteo rápido de su latido a través del body de algodón suave. Hola, murmuró Miles, ajustando su agarre para sostener la cabeza de Noah correctamente. ¿Qué pasa, pequeño? Para su sorpresa, el llanto de Noah comenzó a disminuir ligeramente, no deteniéndose por completo, pero cambiando de lamentos angustiados a quejidos de molestia. Miles se encontró balanceándose naturalmente en el mismo ritmo suave que Sloan había estado usando. ¿Cómo hiciste? Sloan comenzó, luego se detuvo, observando cómo la respiración de Noah comenzaba a asentarse. No tengo idea, admitió Miles. Tal vez solo necesitaba un cambio de escenario. Se quedaron allí juntos, ambos enfocados en Noah, quien parecía estar calmándose en los brazos de Miles. La sala de espera a su alrededor se desvaneció en ruido de fondo, otros padres con sus hijos, la charla suave de las enfermeras, el sonido distante del equipo médico. ¿Familia Carter? Llamó una mujer en uniforme médico desde el otro lado de la habitación. Esos somos nosotros, respondió Sloan, luego se corrigió. Quiero decir, todavía uso mi apellido de soltera para las citas médicas. Miles sintió una extraña punzada al recordar que legalmente, oficialmente, no tenía conexión con esta situación. Sin embargo, aquí estaba, sosteniendo a un bebé que podría ser su hijo, sintiéndose más involucrado en el resultado de una cita pediátrica de lo que se había sentido sobre cualquier acuerdo comercial en la memoria reciente. La doctora Martínez resultó ser una mujer de unos 40 años con ojos amables y una presencia inmediatamente tranquilizadora.
Los condujo a una sala de examen pintada con murales alegres de animales de dibujos animados. Así que este es el hombrecito que te ha estado dando problemas hoy, le dijo a Noah, quien se había calmado casi por completo en los brazos de Miles. Miró a Miles con curiosidad profesional. ¿Eres el papá? La pregunta quedó en el aire como un desafío. Miles miró a Sloan, incierto de cómo responder. Es complicado, dijo Sloan diplomáticamente. Miles es. Podría ser el padre de Noah. Estamos en el proceso de resolver las cosas. La doctora Martínez asintió sin juzgar, claramente acostumbrada a las complejidades de las familias modernas. Bueno, veamos qué pasa con este pequeño. ¿Puedes acostarlo en la mesa de examen? Miles colocó cuidadosamente a Noah en la mesa acolchada, sorprendido por lo reacio que estaba a soltarlo. El bebé comenzó a inquietarse de inmediato nuevamente, su carita arrugándose en preparación para otra sesión de llanto. Está bien, dijo la doctora Martínez suavemente mientras comenzaba su examen. Los bebés pueden sentir cuando sus cuidadores están ansiosos. Todos necesitan respirar profundo. Mientras revisaba la temperatura de Noah, escuchaba su respiración y palpaba su abdomen, mantuvo un flujo constante de conversación suave dirigida al bebé. Miles observó, fascinado por lo metódicamente que trabajaba mientras mantenía a Noah lo más calmado posible. Bueno, la buena noticia es que su temperatura ha bajado un poco, anunció la doctora Martínez después de un examen exhaustivo. 37.7 grados exactamente. Y todo lo demás parece normal. Buen tono muscular, pulmones limpios, reflejos saludables. Entonces, ¿qué le pasa? Preguntó Sloan, con la preocupación evidente en su voz. Honestamente, creo que está pasando por un estirón de crecimiento. Pueden hacer que los bebés estén muy irritables e interrumpir sus patrones normales de alimentación. Debería resolverse solo en 1 o 2 días. La doctora Martínez sonrió tranquilizadoramente. Estás haciendo todo bien. A veces los bebés simplemente tienen días difíciles. El alivio en el rostro de Sloan fue inmediato y profundo. Miles se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante el examen y exhaló lentamente mientras la tensión abandonaba sus hombros. Para los problemas de alimentación, prueba cantidades más pequeñas con más frecuencia, continuó la doctora Martínez. Y no dudes en llamar si su temperatura sube por encima de 38.3 o si notas cualquier otro síntoma. Mientras recogían sus cosas para irse, la doctora Martínez llevó a Sloan a un lado. Los padres primerizos se preocupan por todo, y eso es completamente normal. Confía en tus instintos, pero también confía en que eres más capaz de lo que crees. Miles fingió no escuchar el intercambio, pero las palabras resonaron en él de todos modos. Confía en tus instintos. Para un hombre que había construido su carrera sobre datos y análisis, el concepto se sentía extraño y aterrador. Fuera del hospital, se pararon en la acera mientras las sombras de la tarde se alargaban a su alrededor. Noah ahora dormía pacíficamente en su asiento para el automóvil, aparentemente agotado por su mañana de protesta. Gracias, dijo Sloan en voz baja, por venir, por preocuparte. Miles miró el rostro pacífico de Noah, luego volvió a mirar a Sloan. Debería buscar esos resultados de la prueba. ¿Deberíamos mirarlos juntos?, preguntó Sloan. Miles consideró esto. Lo que dijeran esos resultados cambiaría todo para ambos. Tal vez era hora de dejar de tomar decisiones solo. Sí, dijo. Juntos. Condujeron hasta la casa de Sloan en coches separados, con Noah durmiendo pacíficamente durante el viaje de 20 minutos hasta su vecindario en Normal Heights. Miles siguió el Honda plateado de Sloan a través de calles arboladas que una vez conoció de memoria, pasando por el café de la esquina donde solían tomar café los domingos por la mañana, pasando por el parque donde habían hablado de tal vez comprar una casa algún día. El alquiler de Sloan era un modesto bungalow estilo artesano con un pequeño porche delantero y un jardín que mostraba signos de abandono reciente. Miles aparcó detrás de ella en el camino estrecho, notando el equipo de bebé visible a través de la ventana trasera de su coche, un cochecito, una bolsa de pañales y una base de asiento infantil que hablaban de cuán completamente se había transformado su vida.
No esperaba compañía, dijo Sloan mientras abría la puerta principal, con el asiento de coche de Noah equilibrado cuidadosamente en su otro brazo. El lugar es un poco desastre. Miles entró en la sala de estar y se sorprendió de lo diferente que se sentía este espacio del hogar impecable que habían compartido en Hillcrest. Había mantas de bebé sobre los muebles, una cesta de ropa sin doblar en el sofá y suministros de alimentación cubrían la mayor parte de la mesa de centro. Parecía vivido, real, como un lugar donde ocurría la vida actual, en lugar de un escaparate para carreras exitosas. Parece un hogar, dijo Miles honestamente. Sloan lo miró con sorpresa, luego colocó con cuidado el asiento del coche de Noah en la alfombra. El bebé se movió ligeramente pero no se despertó. ¿Te puedo ofrecer café? ¿Agua? Preguntó Sloan, pareciendo repentinamente nerviosa por tenerlo en su espacio. Café estaría bien, respondió Miles, aunque no estaba seguro de que su estómago pudiera manejar la cafeína en este momento. Mientras Sloan se ocupaba en la cocina, Miles se encontró estudiando la sala de estar más de cerca. Había fotos que no reconocía, Sloan sosteniendo a Noah en el hospital, una foto de ellos en lo que parecía un hito de un mes. En la repisa de la chimenea había una sola imagen de ultrasonido en un marco simple. Esa es de mi cita de las 20 semanas, dijo Sloan, regresando con 2 tazas de café. Ese día supe que era un niño. Miles aceptó el café agradecido, envolviendo sus manos alrededor de la cerámica caliente. ¿Pensaste en decírmelo entonces? Sloan se acomodó en el sillón frente a él, acunando su propia taza en sus palmas. Todos los días. Redactaba mensajes y los borraba, comenzaba llamadas y colgaba antes de marcar. Debo haber pasado por tu edificio de oficinas una docena de veces pensando que simplemente entraría y te lo diría. ¿Qué te detuvo? El miedo, principalmente. La honestidad de Sloan fue cruda, sin adornos. Miedo de que pensaras que estaba tratando de manipularte para seguir casados. Miedo de que quisieras involucrarte por las razones equivocadas. Miedo de que no quisieras involucrarte en absoluto. Miles dejó su café en la mesa desordenada, sus manos no del todo firmes. Traje los resultados de la prueba. El sobre se sentía más pesado de lo que debería mientras lo sacaba del bolsillo de su chaqueta. El logotipo oficial del laboratorio era visible en la esquina, junto con los nombres de ambos impresos en letras negras estériles. Sloan miró el sobre, luego a Noah durmiendo pacíficamente, luego de nuevo a Miles. ¿Estás listo para esto? No, admitió Miles. Pero no creo que esperar lo haga más fácil. Abrió el sobre con cuidado, como si el papel pudiera explotar. Dentro había una sola hoja con lenguaje técnico y porcentajes que le tomó un momento procesar. Cuando el significado finalmente se registró, tuvo que leerlo 2 veces para estar seguro. 99,9% de probabilidad de paternidad, dijo en voz baja. Sloan cerró los ojos y exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. Así que es oficial. Es mi hijo. Miles dijo las palabras en voz alta, probando cómo se sentían. Noah es mi hijo. La realidad lo golpeó en oleadas. Esto ya no era teórico. El bebé dormido a 5 pies de distancia era su hijo biológico. Su responsabilidad. Su familia. El conocimiento era abrumador, aterrador y maravilloso a la vez. Miles levantó la vista para encontrar a Sloan mirándolo cuidadosamente, como si tratara de medir su reacción. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella. Asustado, respondió Miles de inmediato. Completamente desprevenido. Como si todo lo que creía saber sobre mi vida acabara de girar 90 grados. Hizo una pausa, estudiando el rostro pacífico de Noah. Y agradecido. ¿Agradecido? ¿De que no interrumpieras el embarazo? ¿De que pasaras por todo esto sola en lugar de obligarme a algo para lo que no estaba listo? ¿De que lo trajeras a la oficina del abogado en lugar de guardar este secreto para siempre? Miles la miró a los ojos. ¿De que tenga la oportunidad de conocerlo? La expresión de Sloan se suavizó, algo de la cautela abandonando su postura. Quiero que sepas que no espero que nada cambie entre nosotros. Esto no significa que debamos intentar arreglar las cosas o fingir que los problemas en nuestro matrimonio no existieron. Lo sé,
dijo Miles, aunque una parte de él se preguntaba si eso era completamente cierto. Sentado en este espacio cómodo y vivido, viendo a Sloan como madre, aprendiendo sobre su hijo, era imposible no pensar en que podría haber sido diferente si hubieran tenido esta conversación hace 10 meses. Pero quiero que seas parte de su vida, continuó Sloan. Él merece conocer a su padre, y tú mereces la oportunidad de conocerlo. Noah eligió ese momento para despertarse, haciendo sonidos suaves y de interrogación que atrajeron inmediatamente la atención de ambos. Sloan comenzó a levantarse, pero Miles ya se estaba moviendo hacia el asiento del coche. ¿Puedo?, preguntó. Sloan asintió, volviendo a acomodarse en su silla mientras Miles levantaba cuidadosamente a Noah del portabebés. Los ojos grises del bebé se abrieron más, enfocándose en el rostro de Miles con lo que parecía reconocimiento. «Hola, Noah», dijo Miles suavemente. «Soy tu papá». Las palabras se sintieron monumentales y naturales al mismo tiempo. Noah hizo un pequeño sonido de gorgoteo que podría haber sido coincidencia, pero se sintió como una respuesta. «Él lo sabe», dijo Sloan en voz baja. Miles la miró inquisitivamente. «Los bebés pueden sentir cosas que nosotros no entendemos. Ha estado más tranquilo contigo hoy que en toda la semana». Sloan sonrió, y por primera vez desde el lunes llegó a sus ojos. «Tal vez estaba esperando a que te pusieras al día». Como para probar su punto, Noah se acomodó contentemente contra el pecho de Miles, su pequeña mano curvándose contra la tela de su camisa. Miles sintió que algo fundamental cambiaba dentro de él, un reordenamiento de prioridades que ni siquiera se había dado cuenta de que estaban cambiando. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Miles, haciendo eco de la pregunta que había planteado en la sala de conferencias días antes. «Ahora», dijo Sloan, «descubrimos cómo ser los padres de Noah, juntos pero separados, si eso tiene sentido». No tenía un sentido completo, pero Miles se encontró asintiendo de todos modos. Nada sobre esta situación encajaba en categorías ordenadas o planes de negocios. Tendrían que navegarlo día a día, decisión a decisión. «Quiero ser un buen padre», dijo Miles. «No tengo idea de cómo, pero quiero intentarlo». «Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer», respondió Sloan. «Intentarlo, y esperar no estropearlos demasiado». Miles miró a Noah, que ahora dormía de nuevo en sus brazos, completamente confiado y vulnerable. El peso de esa confianza se sentía más pesado que cualquier responsabilidad comercial que hubiera llevado jamás. Y por primera vez en su vida adulta, ese peso se sentía exactamente correcto. 2 semanas después de la confirmación del ADN, Miles se encontró de pie en la sección de bebés de tarjeta a las 7 de la mañana, completamente abrumado por el gran volumen de productos diseñados para personas que ni siquiera podían sentarse todavía. Se había ofrecido a comprar pañales y fórmula para Sloan, pensando que sería un recado simple. En cambio, estaba mirando 17 tipos diferentes de biberones, cada uno afirmando ser la solución de alimentación más natural, más avanzada o más científicamente diseñada disponible. Su teléfono vibró con un mensaje de Sloan. «¿Algún biberón con ventilación anticólicos? No ha tenido gases últimamente. También coge algunos paños para eructar. Gastamos unos 6 al día». Miles hizo una captura de pantalla del mensaje y se lo mostró a una empleada que pasaba, una mujer de unos 50 años que echó un vistazo a su expresión desconcertada y sonrió con complicidad. «¿Primera vez?», preguntó. «¿Es tan obvio?». «Cariño, tienes esa mirada de ciervo ante los faros que tienen todos los padres primerizos cuando se dan cuenta de que el equipo de bebé es más complicado que armar un transbordador espacial». Lo guió hacia un expositor de biberones. «Estos son buenos para bebés con gases. Y querrás los paños de tela, no los que tienen respaldo de plástico. Son más suaves y realmente absorben el vómito». 20 minutos después, Miles caminaba hacia su coche con un carrito lleno de artículos que ni siquiera sabía que existían hace 2 semanas. En algún lugar entre los cepillos de biberón especializados y el Tylenol infantil, había comenzado a sentir que estaba construyendo una caja de herramientas para el trabajo más importante para el que nunca se había entrenado. Cuando llegó a la casa de Sloan, la encontró en el suelo de la sala de estar con Noah en una colorida alfombra de juegos, ambos luciendo más relajados de lo que los había visto desde ese primer día en la oficina del abogado.
Noah estaba despierto y alerta, haciendo suaves arrullos mientras miraba un juguete con patrones en blanco y negro que colgaba sobre él. «Llegas justo a tiempo», dijo Sloan, sentándose mientras Miles entraba con sus bolsas de suministros. Acaba de terminar de comer, así que está en su ventana feliz antes de la próxima siesta. Miles dejó las bolsas e inmediatamente gravitó hacia Noah, quien giró la cabeza al sonido de su voz. En las últimas 2 semanas, Miles había comenzado a visitar cada 2 días, aprendiendo el horario de Noah y construyendo gradualmente confianza en las tareas básicas de cuidado. «¿Cómo fue la expedición a Target?», preguntó Sloan, clasificando los artículos que había traído. «¿Qué? Tu empleada del mes es una mujer llamada Dorothy que me salvó de comprar pañales de recién nacido para un bebé de 2 meses», respondió Miles, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo junto a la alfombra de juegos. «Aparentemente hay una diferencia significativa». «Realmente la hay. Y gracias por conseguir los paños buenos. Estaba a punto de quedarme sin ellos y lavar ropa con un bebé es como tratar de doblar ropa durante un terremoto». Miles extendió la mano tentativamente y acarició la mejilla de Noah con un dedo. El bebé se giró hacia el toque, sus ojos grises enfocándose en el rostro de Miles con creciente reconocimiento. Todavía le asombraba cuánto había cambiado Noah en solo 2 semanas. Más alerta, más receptivo, desarrollando lo que Sloan llamaba su personalidad. «He estado pensando», dijo Miles con cuidado, «en preparar una habitación para el bebé». Sloan levantó la vista de organizar los nuevos suministros. «¿En tu casa?» «Sé que probablemente es demasiado pronto, y no está listo para visitas nocturnas, pero...». «Eventualmente». Miles se apagó, dándose cuenta de que estaba navegando por un territorio completamente inexplorado. «Quiero que tenga un espacio en mi casa, un lugar que sea suyo». La petición quedó entre ellos, cargada con implicaciones sobre acuerdos de custodia y responsabilidades compartidas que aún no habían discutido en detalle. Miles había estado tomando las cosas día a día, siguiendo el liderazgo de Sloan e intentando no presionar por más participación de la que ella se sintiera cómoda. «Creo que es una buena idea», dijo Sloan finalmente. «Necesitará eso a medida que crezca. Y honestamente, sería bueno saber qué podría llamarte si necesitara ayuda durante la noche». La crianza monoparental es. Hizo un gesto vago hacia el caos general de su espacio vital. ¿Agotadora?, sugirió Miles. Implacable, corrigió Sloan. Incluso cuando está durmiendo, estoy escuchando por si se despierta. No he tenido una noche de sueño ininterrumpido desde que nació. Miles estudió su rostro, notando las tenues sombras bajo sus ojos que el maquillaje no podía ocultar del todo. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de casa sin él? Define salir de casa. La tienda de comestibles no cuenta, ¿verdad? ¿Sloan? La voz de Miles fue más suave de lo que pretendía. Necesitas descansos. Necesitas tiempo para ti misma. Lo sé intelectualmente, respondió ella. Pero en la práctica, se siente imposible. Traté de salir a caminar la semana pasada y di la vuelta después de 2 cuadras porque estaba convencida de que algo terrible estaba sucediendo mientras no estaba. ¿Y si me quedo con él unas horas? Podrías ir a recibir un masaje, ver una película, lo que quieras. Sloan lo miró con una mezcla de anhelo e incertidumbre. Todavía estás aprendiendo. ¿Y si se pone muy irritable? ¿Y si no quiere tomar el biberón contigo? Entonces lo resolveré, dijo Miles con más confianza de la que sentía. Soy una persona razonablemente inteligente. ¿Qué tan difícil puede ser mantener vivo a un pequeño humano durante 3 horas? A pesar de su agotamiento, Sloan se rió. Famosas últimas palabras. Noah hizo un pequeño sonido que atrajo su atención de nuevo hacia él. Estaba mirando el juguete sobre su cabeza con intensa concentración, sus bracitos moviéndose en lo que parecían movimientos de alcance deliberados. Está tratando de agarrarlo, observó Miles. Su coordinación está mejorando cada día. Mira esto. Sloan movió el juguete más cerca de la mano de Noah. Sus dedos se cerraron alrededor de él con sorprendente determinación e inmediatamente lo llevó hacia su boca. Todo va a la boca ahora, explicó ella. Es como los bebés exploran su mundo. Miles observó fascinado por la determinación de los movimientos de Noah.
Hace 2 semanas, su hijo había sido un bulto somnoliento que mayormente comía y dormía. Ahora estaba interactuando activamente con su entorno, aprendiendo y creciendo de maneras que parecían milagrosas y ligeramente aterradoras. Compré una cuna, admitió Miles, y un cambiador, y probablemente demasiados juguetes para alguien que ni siquiera puede sentarse todavía. Sloan sonrió, la primera expresión genuinamente relajada que había visto de ella en toda la mañana. Déjame adivinar, fuiste a Bye Bye Baby y te abrumaste con todas las opciones. ¿Cómo lo supiste? Porque hice lo mismo cuando estaba anidando a los 8 meses de embarazo. Pasé 4 horas comparando cochecitos y llegué a casa con 17 mantas de recepción y ningún cochecito. Se sentaron juntos en un silencio cómodo, ambos viendo a Noah explorar su juguete con una determinación obstinada. Miles se dio cuenta de que esta era la conversación más larga que habían tenido, que se sentía natural y no forzada desde que su matrimonio había comenzado a desmoronarse. Esto es agradable, dijo en voz baja. ¿Qué cosa? ¿Esto? Sentarnos aquí juntos. Verlo, hablar de cosas normales de padres en lugar de abogados y pruebas de ADN. Miles hizo una pausa. Extrañaba hablar contigo. Sloan lo miró con una expresión que él no podía descifrar del todo. Yo también lo extrañaba. A veces olvido por qué no pudimos hacer que funcionara. Queríamos cosas diferentes, dijo Miles. Cronogramas diferentes, prioridades diferentes. ¿Y ahora? Miles bajó la vista hacia Noah, quien ahora estaba royendo contentamente su juguete, completamente absorto en su tarea. Ahora estoy empezando a entender lo que realmente importa. El peso de las admisiones se asentó entre ellos, honesto, complicado y lleno de posibilidades que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. El sábado por la tarde llegó con un calor otoñal inesperado, y Miles se paró en la puerta de Sloan sosteniendo una bolsa de pañales que se sentía más pesada que su maletín de portátil. Dentro de la casa, Sloan estaba reuniendo su bolso y llaves con la energía nerviosa de alguien preparándose para una misión peligrosa en lugar de un simple viaje para cortarse el pelo. Sus biberones están en la nevera ya medidos, dijo por tercera vez, ajustando la posición de Noah en los brazos de Miles. Si se pone irritable, prueba primero la silla mecedora. Si eso no funciona, camina por la casa balanceándote de lado a lado, no de adelante hacia atrás, no le gusta el movimiento de adelante hacia atrás. Sloan, interrumpió Miles suavemente, estaremos bien. Noah parecía notablemente despreocupado por la ansiedad de su madre, contento con masticar su puño mientras estudiaba el rostro de Miles con curiosos ojos grises. A las 10 semanas de edad, se había vuelto más alerta e interactivo, a menudo siguiendo voces con su mirada y ocasionalmente recompensando a los cuidadores con sonrisas fugaces. Todavía no ha tomado la siesta hoy, así que probablemente caerá alrededor de las 2:30. A veces lucha durante unos minutos, pero si lo pones en su cuna con la máquina de ruido blanco y bajas las luces. Sloan se apagó, dándose cuenta de que estaba repitiendo instrucciones que ya le había dado 2 veces. Vete, dijo Miles con firmeza. Tómate tu tiempo. Tómate un café después de tu cita. Echa un vistazo a una librería. Recuerda cómo se siente moverse por el mundo sin calcular suministros de pañales. Sloan miró a Noah una vez más, sus instintos maternales claramente en guerra con su desesperada necesidad de unas horas de independencia. Finalmente, besó la frente del bebé y se dirigió a la puerta. Llámame si algo sale mal, gritó sobre su hombro. Define mal, respondió Miles, pero ella ya estaba saliendo marcha atrás del camino de entrada. La casa se sentía diferente con solo ellos dos, más tranquila pero también más íntima. Miles bajó la vista hacia Noah, que estaba haciendo suaves sonidos de gorgoteo que podrían haber sido un comentario sobre la partida de su madre. Bueno, dijo Miles en voz alta, supongo que somos solo nosotros, los chicos, por un rato. Durante la primera hora, todo salió sorprendentemente bien. Noah parecía contento de estar en su alfombra de juegos mientras Miles se sentaba cerca, ocasionalmente haciendo conversación que consistía principalmente en Miles describiendo su rutina diaria a alguien que respondía con movimientos aleatorios de brazos y una mirada cada vez más enfocada. Así que entonces la reunión de la junta se alargó, lo que significó que me perdí mi conferencia telefónica con el equipo de Singapur, explicó Miles, moviendo suavemente las piernas de Noah en un movimiento de bicicleta que Sloan le había mostrado, pero honestamente.
Nada de eso se sintió tan importante como solía ser. Curioso cómo cambia la perspectiva cuando tienes a alguien dependiendo de ti. Noah hizo lo que sonó como un ruido de acuerdo. El problema comenzó alrededor de las 2 en punto cuando Noah comenzó a mostrar signos de cansancio, pero luchó contra cada intento de dormirse realmente. Miles probó la silla mecedora, que funcionó exactamente durante 3 minutos antes de que Noah decidiera que prefería que lo sostuvieran. Caminar y balancearse lo mantuvo tranquilo pero despierto, y acostarlo en su cuna resultó en un llanto inmediato e indignado. Vale, pensemos en esto lógicamente, dijo Miles, caminando por la sala de estar con un bebé cada vez más irritable. Estás cansado, pero no quieres dormir. No tienes hambre y acabas de comer. Tu pañal está limpio. ¿Qué más podría estar mal? La respuesta de Noah fue escalar de la irritabilidad al llanto genuino, el tipo que parecía activar cada botón de pánico parental que Miles poseía. Probó todo lo que Sloan había sugerido, luego pasó a soluciones improvisadas que se sentían cada vez más desesperadas. 20 minutos después, en lo que comenzaba a sentirse como una crisis, Miles se encontró sentado en el sofá con Noah acostado sobre sus rodillas, palmeando suavemente la espalda del bebé mientras tarareaba canciones de cuna medio recordadas de su propia infancia. El llanto había disminuido a quejidos intermitentes, pero los ojos de Noah permanecían obstinadamente abiertos. Conozco la sensación, dijo Miles en voz baja. A veces tu mente no se apaga incluso cuando tu cuerpo está agotado. Solía quedarme despierto pensando en proyecciones trimestrales y pronósticos de mercado, preguntándome por qué no podía simplemente apagar mi cerebro y descansar. Como respondiendo al cambio en el tono de Miles, el quejido de Noah comenzó a desvanecerse, sus párpados comenzaron a caer, aunque continuó luchando contra el tirón del sueño con admirable determinación. La cosa es, continuó Miles, con la voz apenas por encima de un susurro, pasé tanto tiempo enfocado en construir algo impresionante que olvidé prestar atención a lo que realmente estaba sucediendo en mi vida. Estaba tan ocupado planeando el futuro que me perdí el presente por completo. Los ojos de Noah finalmente se cerraron, su respiración cambiando al ritmo más profundo del sueño. Miles no se atrevió a moverse, temiendo que cualquier movimiento pudiera romper cualquier hechizo que finalmente hubiera convencido a su hijo de descansar. No quiero cometer ese error contigo, murmuró. Quiero estar aquí para todo. Las partes aburridas y las partes emocionantes y especialmente las partes donde necesitas que alguien simplemente se siente contigo hasta que te sientas lo suficientemente seguro para dormir. La casa se asentó en una tranquilidad pacífica, rota solo por el suave sonido de la respiración de Noah y el zumbido distante del tráfico de la tarde. Miles se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración y exhaló lentamente, maravillándose de lo natural que se sentía esto a pesar de estar completamente fuera de su experiencia previa. Su teléfono vibró con un mensaje de Sloan. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Miles bajó la vista hacia Noah, ahora profundamente dormido sobre su regazo, luego escribió de vuelta con una mano. Todo bien. Está durmiendo la siesta. Tómate tu tiempo. Otro mensaje llegó casi de inmediato. ¿En serio? ¿Se durmió bien? Eventualmente. Tuvimos que negociar términos. Eres un natural. Gracias. Miles dejó el teléfono a un lado y continuó sentado inmóvil, sin querer arriesgarse a despertar a Noah transfiriéndolo a su cuna. Afuera, podía escuchar a niños jugando en un patio cercano, el sonido de una tarde de sábado normal en un vecindario residencial. Esto era lo que se había estado perdiendo, se dio cuenta. No solo los grandes momentos, primeros pasos, primeras palabras, fiestas de cumpleaños, sino los tiempos tranquilos y ordinarios cuando estar presente era suficiente. Cuando el éxito no se medía por ganancias trimestrales o participación de mercado, sino por cuánto tiempo podías quedarte quieto con un bebé dormido y sentir que estabas exactamente donde pertenecías. Cuando Sloan regresó 2 horas después, los encontró en la misma posición. Noah todavía dormido, Miles todavía temeroso de moverse, ambos luciendo notablemente pacíficos. ¿Cómo fue? Susurró ella. Mejor de lo que esperaba, respondió Miles en voz baja. Creo que estoy empezando a entender lo que querías decir sobre la responsabilidad implacable. Pero también. Miró el rostro dormido de Noah. No puedo imaginar querer estar en ningún otro lugar.
La expresión de Sloan se suavizó de una manera que le recordó por qué se había enamorado de ella en primer lugar. Bienvenido a la paternidad, dijo. Es aterradora y maravillosa y completamente consumidora. Sí, estuvo de acuerdo Miles, aún sin moverse de su posición como almohada humana de Noah. Estoy empezando a ver eso. La semana de Acción de Gracias llegó con un clima inusualmente cálido, y Miles se encontró en la cocina de Sloan a las 6 de la mañana, sosteniendo a un Noah irritable mientras ella intentaba hacer café con una mano. La escena doméstica se sentía surrealista. 3 semanas atrás, había estado planeando pasar las vacaciones en un restaurante caro solo, leyendo revistas de negocios entre platos. Creo que está pasando por otro estirón de crecimiento, dijo Sloan, agregando granos de café extra con la determinación de alguien que funciona con 3 horas de sueño. Ha estado pidiendo comer toda la noche. Miles ajustó la posición de Noah, balanceándose automáticamente en el ritmo suave que se había convertido en una segunda naturaleza. ¿Por qué no me llamaste? Podría haber venido a ayudar. ¿A las 2 de la mañana? Sloan se giró para mirarlo, su cabello rubio miel escapando de su coleta desordenada. Llevaba un suéter de gran tamaño y leggings, luciendo más joven y vulnerable que la mujer compuesta con la que había estado casado. Miles, tienes una empresa que dirigir. No puedes perder sueño cada vez que Noah tiene una noche difícil. Mi empresa no colapsará si pierdo unas pocas horas de sueño, respondió Miles, sorprendido por lo fácil que salieron las palabras. 6 meses atrás, habría estado de acuerdo con la evaluación de ella sobre sus prioridades. Ahora, la idea de Sloan luchando sola mientras él dormía pacíficamente en su ático del centro se sentía mal en un nivel fundamental. La cafetera gorgoteó cobrando vida, y Sloan se apoyó contra el mostrador con visible alivio. Sigo olvidando que no todo es una emergencia que requiere atención inmediata del CEO. Yo tampoco, admitió Miles. He reprogramado más reuniones en el último mes que en todo el año pasado. Mi asistente piensa que estoy teniendo algún tipo de crisis de la mediana edad. ¿La estás teniendo? Miles bajó la vista hacia Noah, quien finalmente se había acomodado satisfecho contra su pecho. Si descubrir que hay cosas más importantes que las proyecciones trimestrales cuenta como una crisis de la mediana edad, entonces sí, probablemente. Sloan sirvió 2 tazas de café, agregando crema a ambas sin preguntar cómo le gustaba. Recordaba sus preferencias. Incluso después de todos estos meses separados, el pequeño gesto se sintió íntimo de una manera que lo tomó desprevenido. Tus padres llamaron ayer, dijo ella entregándole una taza. Tu madre quiere conocer a Noah. Miles sintió que su estómago se apretaba ligeramente. ¿Qué le dijiste? Que dependía de ti. Pero Miles, son sus abuelos. Eventualmente. Lo sé. Miles bebió su café ganando tiempo para organizar sus pensamientos. Solo quería que descubriéramos nuestro propio ritmo antes de introducir complicaciones familiares extendidas. ¿Lo estamos haciendo? ¿Descubriendo nuestro ritmo? La pregunta quedó entre ellos cargada con implicaciones más allá de la simple logística de cocrianza. Durante el último mes, sus interacciones se habían vuelto más fáciles, más naturales. Miles se encontraba quedándose más tiempo durante sus visitas, ayudando con las rutinas de acostarse y las alimentaciones de madrugada. A veces llegaba y encontraba a Sloan haciendo la cena y terminaba quedándose a comer, los 3 acomodándose en algo que se sentía sorprendentemente como una vida familiar. Creo que sí, dijo Miles con cuidado. Esto se siente sostenible. Sostenible, repitió Sloan como probando la palabra. Eso es muy deseo. ¿Cómo lo llamarías tú? Sloan se acercó para revisar a Noah, su hombro rozando contra el brazo de Miles. Cómodo. Natural, incluso cuando es complicado. Hizo una pausa estudiando la expresión pacífica de Noah. A veces me sorprendo olvidando que en realidad ya no estamos juntos. La admisión quedó en el aire entre ellos. Honesta y peligrosa. Miles sentía la misma confusión a veces. La forma en que sus conversaciones fluían fácilmente. Cuán naturalmente habían caído en responsabilidades de cuidado compartidas. Los momentos en que Sloan se reía de algo que él decía y él recordaba exactamente por qué se había enamorado de ella. ¿Sloan? Lo sé, interrumpió ella rápidamente.
No estoy sugiriendo nada. Ambos sabemos por qué nuestro matrimonio no funcionó. Tener un bebé no resuelve mágicamente los problemas de comunicación o los diferentes objetivos de vida. Pero asumió que había más que ella quería decir. Pero a veces me pregunto si nos rendimos demasiado fácil. Si estábamos tan enfocados en lo que no funcionaba que olvidamos luchar por lo que sí. Noah se movió en los brazos de Miles, haciendo sonidos suaves que sugerían que podría estar despertando. Miles se encontró reacio a romper el momento. A volver al asunto práctico de los horarios de alimentación y cambios de pañales. He estado pensando en eso también, admitió él. Sobre si abordamos nuestros problemas como una fusión comercial que no estaba cumpliendo con los resultados proyectados, en lugar de una relación entre dos personas que se amaban. ¿Crees que podríamos haberlo arreglado? Preguntó Sloan en voz baja. No lo sé. Pero creo que podríamos haber intentado más antes de decidir que no tenía arreglo. Se quedaron allí en la cocina cálida, ambos sosteniendo café que no estaban bebiendo, ambos mirando al bebé que los había vuelto a unir de la manera más inesperada. La luz de la mañana que entraba por las ventanas bañaba todo en un dorado suave, haciendo que el momento se sintiera suspendido fuera del tiempo normal. Te echo de menos, dijo Sloan de repente, las palabras apenas por encima de un susurro. No solo las partes buenas de nuestro matrimonio, sino a ti. La forma en que piensas sobre los problemas. Como notas detalles que otras personas pasan por alto. La forma en que te absorbes completamente en proyectos que te importan. Miles sintió que su pecho se apretaba con emociones que había estado manteniendo cuidadosamente bajo control. Yo también te echo de menos. Te echaba de menos antes de saber de Noah. Y te echo de menos ahora sentado en tu cocina a las 6 de la mañana como si este fuera mi lugar. Tal vez este es tu lugar, dijo Sloan. Luego miró hacia otro lado inmediatamente, como si hubiera revelado demasiado. Noah eligió ese momento para despertarse completamente, exigiendo atención con el llanto imperioso de un bebé que tenía necesidades específicas que requerían cumplimiento inmediato. El hechizo se rompió, pero algo había cambiado entre ellos. Un reconocimiento de sentimientos que nunca habían desaparecido realmente, solo habían sido enterrados bajo capas de orgullo, dolor y consideraciones prácticas. Debería darle de comer, dijo Sloan, alcanzando a Noah. ¿Puedo hacerlo yo?, ofreció Miles. Tú siéntate, bebe tu café mientras aún está caliente. Mientras preparaba el biberón de Noah, Miles se encontró pensando en la sostenibilidad, la comodidad y la forma en que Sloan había dicho, este es tu lugar, como si lo dijera en serio. Afuera, el vecindario estaba despertando, perros ladrando, puertas de garaje abriéndose, los sonidos normales de la gente comenzando sus días. Pero dentro de la cocina de Sloan, alimentando a su hijo mientras ella observaba desde la mesa del desayuno, Miles sentía que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. La comprensión era aterradora, maravillosa y completamente contraria a cada plan cuidadosamente trazado que había hecho para su vida. ¿Miles? La voz de Sloan era suave, incierta. ¿Te gustaría cenar aquí en Acción de Gracias? ¿Con Noah? Iba a cocinar de todos modos y parecía tonto que ambos pasáramos las vacaciones solos. Miles levantó la vista del biberón de Noah para encontrar a Sloan mirándolo con una expresión que era a la vez esperanzada y cautelosa, como si estuviera preparada para que él dijera que no pero esperando que no lo hiciera. Me gustaría mucho, dijo él. La sonrisa que se extendió por su rostro fue radiante, transformando sus rasgos cansados en algo luminoso. Bien. Eso es. Bueno. Mientras Noah se acomodaba en el ritmo de la alimentación, Miles se dio cuenta de que sostenible podría no ser la palabra correcta para lo que estaban construyendo. Se sentía más como algo frágil y precioso que requería un cuidado atento. No un acuerdo comercial, sino algo que podría crecer en lo que sea que fueran lo suficientemente valientes para nutrir. La tarde de Acción de Gracias trajo el aroma a pavo asado y algo más profundo, la posibilidad de que nacieran nuevas tradiciones. Miles llegó a la casa de Sloan llevando una botella de vino y un ramo de girasoles, inseguro del protocolo para cenar con tu exmujer y tu hijo de 3 meses, quien los había unido de maneras que nunca podrían haber planeado. No tenías que traer nada, dijo Sloan mientras abría la puerta, pero su sonrisa sugería que estaba complacida. Llevaba un vestido de suéter burdeos suave que resaltaba la calidez de sus ojos azules.
Y había hecho algo diferente con su cabello, ondulándolo ligeramente para que enmarcara su rostro en ondas doradas. «Estás hermosa», dijo Miles antes de poder detenerse. Un leve rubor coloreó sus mejillas. «Gracias. Tú tampoco estás nada mal». Miles había cambiado su habitual atuendo de negocios por jeans oscuros y un suéter de cachemira, queriendo lucir relajado pero sin saber exactamente cómo lograrlo. El cumplido asentó algo nervioso en su pecho. La casa olía a las acciones de gracias de la infancia, salvia, mantequilla y el rico aroma de algo que se había estado cocinando lentamente todo el día. Noah estaba durmiendo la siesta en su silla mecedora en la sala de estar, haciendo ocasionalmente pequeños sonidos que parecían indicar que aprobaba la atmósfera festiva. ¿Puedo ayudar con algo?, preguntó Miles, siguiendo a Sloan a la cocina donde varios platos estaban en varias etapas de finalización. «Puedes abrir el vino», respondió Sloan señalando un sacacorchos en el mostrador. «No he tomado una copa en meses. Estoy deseando recordar a qué saben las bebidas para adultos». Mientras Miles abría el vino, se encontró estudiando la fácil domesticidad de la escena. Sloan se movía por su cocina con eficiencia practicada, revisando el pavó, revolviendo algo en la estufa, sus movimientos elegantes incluso mientras hacía malabarismos con múltiples tareas. Le recordaba los primeros días de su matrimonio cuando cocinaban juntos los fines de semana, antes de que los horarios ocupados y las diferentes prioridades comenzaran a tirar de ellos en direcciones opuestas. «Solía amar verte cocinar», dijo él, sirviendo 2 copas de vino. «¿Tiempo pasado?», preguntó Sloan, aceptando su copa con una ceja levantada. «Tiempo presente», corrigió Miles. «Me encanta verte cocinar. Había olvidado lo elegante que eres en la cocina, como pareces saber exactamente qué necesita atención y cuándo». «Son solo habilidades organizativas», respondió Sloan, pero había algo complacido en su expresión. «El mismo conjunto de habilidades que me hizo buena en mi trabajo antes de tomar la licencia de maternidad». Miles se dio cuenta de que no le había preguntado sobre sus planes de volver al trabajo. Antes de Noah, Sloan había sido una exitosa directora de marketing para una organización sin fines de lucro enfocada en la educación ambiental. Le apasionaba la misión, a menudo quedándose hasta tarde para trabajar en campañas que creía que podrían marcar una diferencia real. «¿Planeas volver?», preguntó. Sloan hizo una pausa al revolver, considerando la pregunta. «No lo sé. Parte de mí extraña el desafío intelectual, la sensación de que estoy contribuyendo a algo importante. Pero parte de mí no puede imaginar dejar a Noah con un extraño todo el día». Levantó la vista de la estufa. «Sé que suena anticuado». «No suena anticuado. Suena como si estuvieras tratando de averiguar cómo equilibrar cosas que son ambas importantes para ti». «¿Es eso lo que habrías dicho hace un año?». Miles consideró esto honestamente. Hace un año, probablemente habría hecho algún comentario sobre mantener el impulso profesional y no dejar que las elecciones personales descarrilen el crecimiento profesional. ¿Y ahora? Ahora creo que hay sabiduría en tomarse el tiempo para averiguar qué importa realmente antes de tomar decisiones que afecten a todos los que amas. La palabra amas pareció resonar en la cocina más tiempo del que Miles había pretendido. Se refería a Noah, por supuesto, pero al mirar el rostro de Sloan, se dio cuenta de que la palabra tenía implicaciones más amplias. Noah eligió ese momento para despertarse, su suave llanto atrayéndolos a ambos a la sala de estar. Miles fue automáticamente a la silla mecedora, levantando a Noah con la confianza que se había desarrollado durante semanas de práctica. «Hola, compañero», murmuró, acomodando al bebé contra su hombro. «Buen momento. La cena está casi lista». Sloan observó desde la puerta, copa de vino en mano, su expresión pensativa. «Está tan cómodo contigo ahora. Me preocupaba al principio que el apego fuera difícil ya que te perdiste esas primeras semanas». «A mí también me preocupaba», admitió Miles, balanceándose suavemente con Noah. «Pero los bebés son más adaptables que los adultos, aparentemente. No guardan rencor por los comienzos perdidos». «Tal vez podríamos aprender algo de eso», dijo Sloan en voz baja. Sus ojos se encontraron al otro lado de la habitación y Miles sintió el peso de todo lo no dicho entre ellos. El dolor de su divorcio, los meses perdidos durante el embarazo de Noah, la reconstrucción tentativa que habían estado haciendo durante las últimas semanas.
Todo parecía presente en esa mirada. ¿Sloan? Lo sé, dijo ella rápidamente. Ambos lo estamos pensando, pero ninguno de los dos sabe qué hacer al respecto. ¿Y si dejáramos de pensarlo demasiado? Preguntó Miles, las palabras sorprendiéndolo incluso mientras las pronunciaba. ¿Y si simplemente reconociéramos que esto, nosotros aquí con Noah, se siente bien, incluso si no podemos analizar por qué o predecir cómo podría funcionar a largo plazo? Sloan se acercó, sus dedos tocando brevemente la espalda de Noah mientras descansaba contra el hombro de Miles. Eso no es muy propio de un CEO. Tal vez ese es el problema. Tal vez he estado abordando las relaciones como estrategias comerciales en lugar de relaciones. ¿Y cómo se vería abordar esto como una relación? Miles bajó la vista hacia Noah, luego volvió a mirar a Sloan, parada lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume, el mismo aroma floral ligero que había usado durante su matrimonio. Se vería como admitir que nunca dejé de amarte, incluso cuando me convencí de que el amor no era suficiente para arreglar nuestros problemas. La admisión quedó entre ellos, honesta, vulnerable y aterradora. Los ojos de Sloan se llenaron de lágrimas que no cayeron. Yo tampoco dejé de amarte nunca, susurró. Incluso cuando estaba enojada por el divorcio, incluso cuando estaba herida porque parecías alejarte tan fácilmente, incluso cuando estaba pasando por el embarazo sola, nunca dejé de hacerlo. Noah hizo un pequeño sonido contra el hombro de Miles, como ofreciendo un comentario sobre la honestidad largamente esperada de sus padres. El sonido los hizo reír a ambos, rompiendo algo de la tensión mientras preservaba la intimidad del momento. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Miles. Ahora cenamos el pavó de Acción de Gracias, dijo Sloan, limpiándose los ojos con el dorso de la mano, y tratamos de averiguar si el amor es suficiente esta vez, cuando somos mayores y con suerte más sabios, y definitivamente más motivados para hacer que funcione. Mientras regresaban a la cocina, con Noah todavía contento en los brazos de Miles, Miles sintió que algo cambiaba en su pecho. No la reestructuración dramática de toda su visión del mundo, sino algo más tranquilo y sostenible. El reconocimiento de que algunas cosas valían la pena luchar, cambiar y construir una vida alrededor de ellas. Sloan, dijo mientras ella revisaba el pavó por última vez, estoy agradecido. Por Noah, obviamente, pero también por esta segunda oportunidad para averiguar qué significamos el uno para el otro. Su sonrisa fue radiante, complicada y llena de posibilidades. Yo también. Ahora ayúdame a poner esta comida en la mesa antes de que nuestro hijo decida que también tiene hambre. Mientras trabajaban juntos para servir la comida que habían preparado, Miles se dio cuenta de que esto era lo que había estado buscando sin saberlo. No solo éxito o logro, sino pertenencia. La experiencia simple y extraordinaria de estar exactamente donde se suponía que debía estar. 3 semanas después de Acción de Gracias, Miles estaba sentado en su coche fuera de la casa de Sloan a medianoche, con las manos apretando el volante mientras intentaba procesar la llamada telefónica que había destrozado su noche. Noah había sido llevado de urgencia a la sala de emergencias con fiebre alta y dificultad para respirar. La voz de Sloan había sido firme cuando llamó, pero él había escuchado el terror debajo de su compostura. Virus respiratorio sincitial, había dicho ella. VRS. El médico dice que es común en bebés, pero Noah tiene problemas para mantener sus niveles de oxígeno. Lo mantendrán durante la noche para observación. Miles había salido de su apartamento de inmediato, sin molestarse en cambiarse el pijama que se había puesto después de una conferencia telefónica tardía con su oficina de Londres. Ahora, sentado en el estacionamiento del hospital, sentía el peso de cuán completamente habían cambiado sus prioridades en 4 meses. 6 meses atrás, una crisis de un cliente lo habría mantenido despierto toda la noche. Esta noche, lo único que importaba era llegar a su hijo. La sala de pediatría estaba más tranquila de lo que esperaba, con iluminación suave y paredes pintadas en pasteles relajantes. Encontró a Sloan en la habitación 314, sentada junto a una cuna de hospital donde Noah yacía conectado a monitores y un pequeño tubo de oxígeno. Ella levantó la vista cuando él entró, el alivio inundando su rostro. ¿Cómo está?, preguntó Miles, moviéndose inmediatamente a la cuna donde Noah dormía inquieto, su pequeño pecho subiendo y bajando con más esfuerzo de lo habitual. Mejor de lo que estaba hace unas horas. Su saturación de oxígeno está mejorando.
La voz de Sloan estaba ronca por el agotamiento y el miedo persistente. Dijeron que las próximas 12 horas son críticas, pero la doctora Martínez cree que se recuperará completamente con cuidados de apoyo. Miles extendió la mano a través de los barrotes de la cuna para tocar la frente de Noah, aliviado de encontrarla más fresca de lo que temía. Su hijo se veía imposiblemente pequeño contra la ropa de cama del hospital, vulnerable de una manera que hacía que el pecho de Miles doliera. Debería haber estado aquí, dijo. Cuando llamaste, ya debería haber estado aquí. Miles, no podías haberlo sabido. No, interrumpió él, girándose para mirarla. No me refiero a esta noche. Me refiero a todo. Debería haber estado aquí para su nacimiento, para los primeros meses, para cada noche en que has estado manejando emergencias sola. Sloan estudió su rostro en la tenue iluminación del hospital. Hemos hablado de esto. No sabías sobre el embarazo. Porque me fui, dijo Miles, hundiéndose en la silla junto a la de ella. Porque cuando nuestro matrimonio se puso difícil, elegí la solución fácil en lugar de luchar por lo que teníamos. Los monitores emitían pitidos suaves a su alrededor, marcando el progreso constante de Noah hacia la recuperación. Miles se dio cuenta de que estar sentado en esta habitación de hospital, aterrorizado por la salud de su hijo, había cristalizado algo que había estado evitando durante semanas. He estado pensando en lo que dijiste en Acción de Gracias, continuó, sobre si el amor es suficiente esta vez. Y me di cuenta de que estaba haciendo la pregunta equivocada. ¿Qué quieres decir? Estaba preguntando si nuestros sentimientos eran lo suficientemente fuertes para superar nuestros problemas. Pero la verdadera pregunta es si estoy dispuesto a ser la persona que merece esta familia. Sloan alcanzó su mano, sus dedos entrelazándose automáticamente. Tú eres esa persona, Miles. Lo has demostrado una y otra vez estos últimos meses. ¿Lo he hecho? ¿O solo he estado jugando a las casitas cuando es conveniente, sabiendo que puedo retirarme a mi propio espacio cuando las cosas se complican? La acusación estaba dirigida a sí mismo, pero la expresión de Sloan sugirió que golpeó más cerca de sus propios miedos de lo que él pretendía. ¿Es eso lo que crees que has estado haciendo?, preguntó ella en voz baja. Miles miró a Noah, luego de nuevo al rostro cansado de Sloan. Creo que he tenido miedo de comprometerme completamente porque el compromiso significa arriesgarlo todo. Y pasé muchos años protegiéndome de ese tipo de vulnerabilidad. ¿Y ahora? Ahora estoy sentado en una habitación de hospital a medianoche, y el único lugar donde quiero estar es donde sea que estén tú y Noah. No porque sea conveniente o porque me sienta obligado, sino porque esta es mi familia y las familias no se abandonan cuando las cosas se ponen aterradoras. Los ojos de Sloan se llenaron de lágrimas. Yo también he tenido miedo, admitió ella. Miedo de que te sintieras cómodo con la idea de ser un padre a tiempo parcial y un compañero a tiempo parcial y de que me despertara un día para encontrar que habías decidido que era demasiado trabajo. Y yo he tenido miedo de que te dieras cuenta de que no me necesitas, respondió Miles. Que has construido esta hermosa vida con Noah y agregarme a ella solo complicaría algo que ya está funcionando. Se sentaron en silencio por un momento, ambos viendo a Noah dormir, ambos procesando los miedos que finalmente habían nombrado. ¿Y si dejáramos de tener miedo?, preguntó Miles. ¿Y si decidiéramos que lo que estamos construyendo juntos vale el riesgo de que no funcione perfectamente? ¿Cómo se vería eso? Miles pensó en su apartamento ático, con sus superficies impecables y arte cuidadosamente curado. Luego pensó en la casa de Sloan con su equipo de bebé y comodidad vivida y la sensación de que cada habitación tenía evidencia de vida real siendo vivida. Se vería como yo mudándome de mi apartamento a tu casa, dijo. No como una prueba o un arreglo conveniente, sino como un compromiso de construir algo juntos. A Sloan se le cortó la respiración. Miles. Se vería como yo reestructurando mi horario de trabajo para que la hora de dormir de Noah sea más importante que las llamadas tardías con clientes. Se vería como nosotros averiguando cómo apoyar los sueños del otro mientras también estamos presentes para la realidad diaria de criar a un niño. ¿Qué hay de tu empresa? ¿Tus reuniones de la Junta y llamadas internacionales? Se adaptarán. Construí algo exitoso, pero estaba tan enfocado en mantenerlo que olvidé por qué quería construirlo en primer lugar. Miles apretó su mano. Quería crear algo significativo. Algo que importara.
Y esto importa más que cualquier informe trimestral. Noah se agitó en su cuna, haciendo un pequeño sonido que atrajo inmediatamente la atención de ambos. Su respiración parecía más fácil y cuando abrió los ojos parecían más brillantes y alertas. «Hola bebé», susurró Sloan, alcanzando a través de los barrotes para acariciar su mejilla. «Mamá y papá están aquí». «Mamá y papá». El uso casual de las palabras golpeó a Miles con una fuerza inesperada. No tu padre o Miles, sino papá. Como si el título le perteneciera naturalmente, sin cuestionamientos. «Quiero casarme contigo otra vez», dijo Miles de repente. «¿Qué?» «No por Noah y no porque sea lo responsable, sino porque te amo y porque quiero pasar el resto de mi vida averiguando cómo ser el esposo y el padre que ambos merecen». Sloan se giró para mirarlo fijamente, las lágrimas derramándose. «Miles. Sé que necesitaríamos trabajar en las cosas. Sé que el amor no es suficiente por sí solo y que necesitaríamos terapia y paciencia y probablemente muchas conversaciones difíciles sobre cómo hacer esto bien». Hizo una pausa, observando su rostro. «Pero también sé que sentado en esta habitación de hospital, no hay otro lugar donde prefiera estar y nadie más con quien prefiera estar aquí». «Sí», susurró Sloan. «Sí. Sí, quiero intentarlo de nuevo. Sí, quiero que te mudes. Sí, quiero que averigüemos cómo ser una familia de verdad esta vez». Se rió a través de sus lágrimas. «Sí a todo». Miles se inclinó y la besó, suave y cuidadosamente, lleno de promesas. Sabía posibilidad y segundas oportunidades y el reconocimiento de que algunas cosas valían la pena luchar. Cuando se separaron, Noah los estaba observando con ojos grises alertas, como si hubiera estado esperando que sus padres se dieran cuenta de lo que él había sabido todo el tiempo, que pertenecían juntos. «Creo que la prueba», dijo Sloan. «Bien», respondió Miles, alcanzando la cuna para tocar la pequeña mano de Noah, «porque los tres tenemos mucha vida que resolver juntos». Fuera de la ventana de la habitación del hospital, San Diego estaba despertando a un nuevo día y dentro, una familia se estaba eligiendo mutuamente, eligiendo ser lo suficientemente valientes para construir algo hermoso, imperfecto y real. 2 años después, el sonido de pequeños pies corriendo por los pisos de madera resonaba a través de la casa de Hillcrest mientras Noah, ahora de 2 años y medio, corría hacia la puerta principal con el entusiasmo decidido de un niño pequeño que había visto llegar a su persona favorita a casa. Su cabello oscuro había crecido en rizos rebeldes que se negaban a permanecer peinados, y sus ojos grises brillaban con la inteligencia traviesa que recordaba a todos exactamente de quién era hijo. «Papi en casa», anunció Noah al mundo, presionando su nariz contra el panel de vidrio de la puerta. La sonrisa de Miles fue automática mientras giraba su llave en la cerradura, anticipando ya la colisión que estaba a punto de ocurrir. Efectivamente, en el momento en que la puerta se abrió, Noah se lanzó hacia adelante con total fe en que unos brazos fuertes lo atraparían. «Ahí está mi chico», dijo Miles, levantando a Noah y dándole una vuelta antes de acomodarlo contra su cadera. «¿Te portaste bien con mamá hoy?» «Ayudé a cocinar», declaró Noah con orgullo. «Revolví huevos. Hice desastre». «Fue muy minucioso en su creación de desastres», dijo Sloan, apareciendo desde la cocina con harina en el cabello y una sonrisa que todavía hacía que el corazón de Miles diera un vuelco después de todos estos meses de llegar a casa con ella. «Pero logramos producir panqueques comestibles a pesar del caos». A los 35 años, Sloan había crecido en la maternidad con una confianza que asombraba a Miles a diario. Había vuelto a trabajar a tiempo parcial cuando Noah cumplió 18 meses, tomando un puesto en una organización ambiental de San Diego que le permitía realizar un trabajo significativo mientras mantenía el tiempo familiar que se había vuelto precioso para todos ellos. «Siento llegar tarde», dijo Miles, inclinándose para besarla a pesar de las protestas de Noah por ser aplastado entre sus padres. El equipo de Barcelona tenía preguntas sobre la nueva plataforma de aprendizaje y la llamada se alargó. «¿Cómo fue?», preguntó Sloan, enderezando automáticamente su corbata en un gesto que se había convertido en una segunda naturaleza. «Mejor de lo esperado. Quieren expandir el programa piloto a 3 escuelas más». Miles cambió a Noah a su otra cadera mientras se movían hacia la cocina. «Pero suficiente sobre el trabajo. ¿Cómo estuvo tu día?». Era un ritual que habían desarrollado. La transición consciente de vidas profesionales individuales a tiempo familiar compartido.
Miles había reestructurado su papel en Hawthorne Technologies, trayendo a un director de operaciones para manejar las operaciones diarias, mientras él se enfocaba en la dirección estratégica. Significaba menos horas pero una presencia más intencional, un intercambio que inicialmente había aterrorizado a sus socios comerciales, y que finalmente demostró ser más exitoso de lo que nadie había predicho. Productivo, respondió Sloan, inspeccionando la cocina donde la evidencia de las actividades del día estaba esparcida por cada superficie disponible. Noah y yo fuimos al mercado de agricultores, intentamos plantar vegetales en el patio trasero, énfasis en intentamos, y tuvimos una discusión muy seria sobre por qué las galletas de peces dorados no son comida de desayuno apropiada. Peces dorados son buen desayuno, intervino Noah con la certeza absoluta de alguien que claramente no había sido convencido por los argumentos de su madre. Revisaremos ese tema cuando tengas 30 años, le dijo Miles solemnemente. La casa que habían comprado juntos 6 meses después de la hospitalización de Noah era un compromiso entre la preferencia de Miles por el minimalismo moderno y el deseo de Sloan de comodidad vivida. Ubicada en el mismo vecindario de Hillcrest donde una vez compartieron su primer hogar, presentaba detalles artesanales y suficiente espacio para que Noah corriera libremente, mientras aún se sentía lo suficientemente íntima para momentos familiares tranquilos. Hay sobras de lasaña si tienes hambre, ofreció Sloan, moviéndose ya para calentar un plato antes de que Miles pudiera responder. Mamá hizo ensalada con vegetales, informó Noah con el tono de alguien dando noticias preocupantes. Comí 3 pedazos. ¿3 pedazos enteros? Miles fingió asombro. Eso es prácticamente nivel experto en vegetales. Mientras Sloan se ocupaba de las preparaciones de la cena, Miles sentó a Noah en su pequeña mesa con libros para colorear y crayones. La coreografía doméstica que habían desarrollado se sentía sin esfuerzo ahora, cada uno de ellos moviéndose instintivamente en sus rutinas nocturnas mientras mantenían la conversación fácil que se había convertido en la base de su relación reconstruida. Rebecca llamó esta tarde, mencionó Sloan, deslizando un plato caliente frente a Miles. Quería saber si todavía planeamos ser anfitriones de la Nochebuena este año. ¿Lo estamos? Preguntó Miles, aunque la respuesta era obvia. Sus tradiciones navideñas habían evolucionado para incluir a la familia extendida, amigos y cualquier otra persona que necesitara un lugar donde pertenecer durante las vacaciones. Ya empecé a planificar el menú. Tus padres vienen conduciendo desde Los Ángeles, Rebecca trae a David y a los niños, y Sara de tu oficina preguntó si podía unirse a nosotros ya que su familia está en la costa este. Miles se maravilló de cuán naturalmente Sloan había expandido su círculo, creando el tipo de hogar cálido e inclusivo que él nunca supo que quería. ¿Qué hay de tu hermana? Emma y los niños vuelan la mañana de Navidad, pensé que podrían quedarse en la habitación de invitados unos días. Perfecto, dijo Miles, diciéndolo completamente en serio. 2 años atrás, la idea de una casa llena de parientes y casi extraños lo habría estresado hasta el punto de reservar un viaje de negocios para evitarlo. Ahora, la perspectiva de su hogar lleno de risas y conversación, y el hermoso caos de la familia elegida se sentía exactamente como debería ser la Navidad. Papi, mira, ordenó Noah, sosteniendo un dibujo que parecía presentar a varias personas y lo que podría haber sido un perro, aunque se requería interpretación artística. Cuéntame sobre eso, dijo Miles, dando a la obra de arte toda su atención. Ese eres tú, esa es mamá, ese soy yo, esa es la abuela y el abuelo, explicó Noah, señalando varias figuras coloridas. Y ese es Murphy. Murphy era el Golden Retriever que habían adoptado 3 meses antes, cuando las persistentes solicitudes de Noah de un amigo perrito finalmente habían desgastado la resistencia de sus padres. El perro estaba actualmente durmiendo la siesta debajo de la mesa de la cocina, habiendo aprendido que las comidas de los niños pequeños a menudo resultaban en comida caída estratégicamente. Es hermoso, dijo Miles honestamente. ¿Deberíamos ponerlo en el refrigerador? Noah asintió con entusiasmo, alcanzando ya otro crayón para comenzar su próxima obra maestra. Más tarde, después de que Noah había sido alimentado, bañado y convencido de aceptar la hora de dormir a través de una combinación de 3 cuentos, 2 canciones y la promesa de que Murphy dormiría en su habitación. Miles y Sloan finalmente se acomodaron en su patio trasero con copas de vino y el agotamiento pacífico que venía de un día bien vivido. ¿Alguna vez lo extrañas? Preguntó Sloan, acurrucada contra su costado en el sofá exterior que habían comprado específicamente para estas conversaciones nocturnas. ¿Extrañar qué? ¿Tu vieja vida?
La simplicidad de solo tener que preocuparte por ti mismo y tu negocio. Llegar a casa a un apartamento tranquilo donde todo se quedaba exactamente donde lo ponías. Miles consideró la pregunta seriamente, observando las luces de San Diego parpadear en la distancia. A veces extraño la previsibilidad, admitió. Había algo atractivo en poder planificar mi día y que saliera exactamente como esperaba. ¿Pero? Pero no me di cuenta de cuán vacía era esa previsibilidad hasta que tuve algo con que compararla. Se giró para mirar su rostro en la suave iluminación del patio. Extraño la tranquilidad a veces, pero no cambiaría la risa de Noah por todas las mañanas pacíficas del mundo. Incluso cuando se despierta a las 5:30 porque escuchó un pájaro fuera de su ventana. Especialmente entonces, dijo Miles, haciendo reír a Sloan. Además, algunas de nuestras mejores conversaciones ocurren a las 5:30 de la mañana cuando ambos estamos demasiado cansados para pensar demasiado las cosas. Se sentaron en un silencio cómodo, ambos reflexionando sobre lo lejos que habían viajado desde esa mañana en la oficina del abogado cuando Sloan había entrado, llevando un bebé que lo había cambiado todo. El viaje no había sido perfecto. Habían asistido a terapia de pareja durante 6 meses, tenido conversaciones difíciles sobre expectativas y límites, y aprendido a navegar el complejo equilibrio entre la identidad individual y la vida familiar compartida. Recibí un correo electrónico de David Morrison hoy, dijo Sloan eventualmente. ¿Nuestro abogado de divorcio? ¿Qué quería? Se casa el próximo mes y quería darnos las gracias. ¿Darnos las gracias? Sí. Aparentemente, vernos averiguar cómo reconstruir nuestra relación lo inspiró a reconsiderar su propio enfoque sobre el amor y el compromiso. Sloan sonrió. Dijo que lo convencimos de que algunas cosas valen la pena luchar, incluso cuando parecen rotas más allá de toda reparación. Miles sintió una oleada familiar de gratitud por las formas inesperadas en que su historia había tocado la vida de otras personas. ¿Deberíamos enviar un regalo de bodas? Estaba pensando en ello. Tal vez algo tradicional como un juego de buenos cuchillos de cocina. ¿Cuchillos de cocina? Para cortar a través de todas las tonterías que se interponen en el camino de lo que realmente importa, explicó Sloan con una sonrisa. Miles se rió, atrayéndola más cerca. Me encanta la forma en que funciona tu mente. Qué bueno, ya que estás atrapado con ella en el futuro previsible. El futuro previsible y más allá, corrigió Miles, presionando un beso en la parte superior de su cabeza. Mientras se preparaban para entrar, Sloan se detuvo en la puerta del patio. ¿Miles? Sé que no lo decimos con suficiente frecuencia, pero estoy orgullosa de la vida que hemos construido juntos. No solo la parte familiar, sino la forma en que ambos nos hemos convertido en mejores versiones de nosotros mismos. Miles sintió la verdad de sus palabras asentarse en su pecho. Cálida y sólida. Yo también. Lo hicimos bien, ¿verdad? Lo hicimos muy bien. Dentro de la casa, Noah dormía pacíficamente en su habitación, rodeado de animales de peluche y libros ilustrados, completamente seguro en el conocimiento de que sus padres estarían allí cuando despertara. Murphy, de hecho, había reclamado un lugar en el suelo junto a la cama del niño, una oreja siempre alerta ante cualquier sonido que pudiera requerir investigación. Mientras Miles y Sloan apagaban luces y cerraban puertas, moviéndose a través de la rutina nocturna que se había vuelto tan natural como respirar, Miles se dio cuenta de que así se veía la felicidad. No los picos y valles dramáticos que una vez había asociado con el éxito, sino la alegría constante y sostenible de estar exactamente donde pertenecía. Lo último que vio antes de apagar la luz del dormitorio fue la foto de ultrasonido enmarcada que Sloan había trasladado de su antigua casa a la nueva. La primera imagen del niño que los había traído de vuelta el uno al otro y hacia una vida que ninguno de los dos podría haber imaginado solo. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas alegrías, nuevas oportunidades para elegirse mutuamente y a la familia que estaban construyendo día a día. Pero esta noche, en la tranquila oscuridad de su hogar compartido, Miles Hawthorne se durmió sabiendo que algunas historias no terminan, simplemente comienzan de nuevo, más profundas, más verdaderas y más hermosas que antes. A veces el amor no se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de elegir convertirse en la persona digna del amor que se te ha dado. ¿Qué elección harías si la vida te ofreciera una segunda oportunidad en lo que más importa? Gracias por seguir el viaje de Miles, Sloan y Noah.
Tu compromiso con su historia significa todo. Por favor, comparte tus pensamientos sobre el amor, las segundas oportunidades y las elecciones que dan forma a nuestras vidas. Gracias por mirar. Tu opinión es muy importante para nuestro trabajo, así que por favor deja un comentario diciéndonos qué piensas y desde dónde nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que por favor comparte esta historia con cualquiera a quien le encantaría también.